metabólico está considerado como una epidemia moderna, este, y una epidemia, ¿por qué? Porque lamentablemente se está dando de forma muy agresiva en diferentes partes del mundo. Lamentablemente, México y nosotros los mexicanos tenemos una predisposición genética a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, por ejemplo, que es una de las consecuencias o de las probables consecuencias que pudieran llegar a desencadenarse al no tomar en cuenta o el no atender lo que vienen siendo los aspectos del síndrome metabólico de una forma oportuna o de una forma temprana. Entonces es muy importante que empecemos a familiarizarnos con lo que es el síndrome metabólico, qué implica el síndrome metabólico y pues más que nada enfocarnos no para estar asustados, sino para mantener un enfoque de prevención, un enfoque de ver dónde estoy parado, qué es lo que necesito conocer de mi cuerpo y cómo es que le puedo hacer frente a todas estas alteraciones. Dentro de la epidemiología del síndrome metabólico o el síndrome X, como le conocen en otras áreas, las dos complicaciones principales son la cardiopatía isquémica, o sea, los infartos o las alteraciones cardiovasculares, y la diabetes mellitus tipo 2. Estas son las dos causas de muerte más frecuentes en México desde el año 2000. Ya les había mencionado al principio, nosotros los mexicanos tenemos una predisposición genética a padecer diabetes. Entonces, tenemos que tener muchísimo más cuidado en estos aspectos. Sin embargo, el hecho de que nosotros estemos predispuestos genéticamente no quiere decir que estemos condicionados o que ya estemos marcados para que sí o sí desarrollemos dicha patología. ¿A qué me refiero? A que los genes únicamente intervienen en el 30% o tienen una responsabilidad del 30% sobre las enfermedades o sobre las alteraciones que tú puedes llegar a desarrollar en tu vida. El otro 70% de la responsabilidad es de nosotros mismos. El otro 70% son factores, es un conjunto de factores que son modificables. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hacer cambios de forma consistente, de forma puntual, y esto, por supuesto, que va a tener un beneficio a nivel sistémico y un beneficio a tu salud a largo plazo, que yo creo que es súper valioso. Dentro de estos aspectos, ¿qué se encuentra? El, la nutrición, por supuesto, o sea, nuestros hábitos nutricionales están involucrados. Aquí no los pongo si buenos o malos, porque estamos hablando de que los responsables de que yo manifieste ciertas alteraciones en mi cuerpo corresponden en un 30% a los genes, sin embargo, en un 70% a cómo yo me comporto. Entonces, si yo tengo una buena nutrición, pues este 70% ya estoy agarrándole y ganándole la batalla sobre el 30%. Ejercicio. Si yo tengo una rutina, si tengo yo un hábito de hacer ciertas actividades, mantenerme con cierta actividad física durante mi semana, durante mi día, pues también estoy ganando en este porcentaje. Y la conducta, ¿a qué me refiero con la conducta? Es tus emociones, tu nivel de estrés, cómo tú te enfrentas a ciertas situaciones de vida. También eso nos ayuda a ir ganando dentro de este 70% o irle restando. Dentro de esas conductas también pueden venir otro tipo de hábitos. ¿A qué me refiero con otro tipo de hábitos? Si fumas, si tomas, también este tipo de situaciones pueden ir sumando o restando en este porcentaje. Yo creo que todo mundo queremos tener un 70%, o eso es lo que yo esperaría como médico, que el 70% de esto que es modificable, que está en las manos de cada una de las personas que estamos escuchando este webinar y cada una de las personas que por ahí empiezan a tener alteraciones en salud, pues lo tuviéramos bien amarrado, bien hecho. ¿Para qué? Para que ahora sí, si hay alguna alteración genética, hay una manifestación de mis genes, pues que nada más represente el 30% de las enfermedades a final de cuentas y que sea algo
más fácil de controlar. Esa es la diferencia entre tener un estilo de vida saludable a no tenerlo. Esto no lo podemos modificar. El 30%, déjenme pongo mi puntero para que identifiquemos. Esto yo no lo puedo modificar, no tengo control yo sobre ello, pero sobre esto, claro que tengo control absoluto y total. Si yo en mi nutrición del día a día no estoy haciendo el mínimo esfuerzo por modificar mis hábitos, por modificar mis costumbres, pues estoy dándole más gane, más fuerza a las alteraciones genéticas o estoy haciendo que mis genes se puedan expresar de una forma más temprana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a mí me iba a dar diabetes a los 70 años, si yo estoy con una nutrición pésima, si yo me la paso sentada todo el día, fumo, tomo, trabajo con bajo estrés súper abrumador, pues, ¿qué crees? A lo mejor este gen se expresa a mis 50, a mis 40, incluso a mis 30 o a mis 20. Entonces es súper importante que nosotros consideremos y seamos bien conscientes. Hay muchas personas que consideran el que ya tengamos una predisposición genética para ciertas patologías, para ciertas alteraciones como una sentencia y nos tiramos literal al, pues ya total. O sea, ¿qué puedo hacer yo si de cualquier forma ya tengo el gen, si de cualquier forma mi familia ya hay tales patologías, pues ¿quién soy yo para romper esa bonita tradición familiar, no? Entonces nos tiramos literal a comer, a seguir los mismos hábitos de comer todos los días, cosas que no son precisamente lo mejor para mi organismo o para mi cuerpo. Entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos esta parte porque de ahí nace o pudiéramos dar pauta para que el resto de las condiciones se den o no se den. Entonces, ejercicio, dieta y todos los demás factores que yo puedo cambiar en mi día a día, es importante que los tomemos en cuenta y los comencemos a educar. Lo anterior contra lo actual. ¿A qué nos referimos con lo anterior contra lo actual? Una de las condiciones o uno de los elementos claves dentro del desarrollo del síndrome metabólico o que están involucrados dentro de este gran síndrome está la alteración en las grasas. Las personas que por ahí ya comienzan a tener alteraciones en el colesterol o personas que tienen unos triglicéridos por ahí que ya se nos están elevando, que ya se nos están descontrolando, muchas veces caemos en la tentación o en la creencia de que el que yo tenga triglicéridos elevados o las grasas en mis parámetros alteradas, pues responde única y exclusivamente a que yo tenga una dieta alta en grasas o una dieta rica en grasas saturadas. Sin embargo, no es totalmente responsabilidad de las grasas, porque nos hemos topado por ahí en la consulta o en el día a día con personas que dicen, bueno, es que realmente yo no consumo grasas, o sea, yo llevo una dieta más o menos pues acorde, no como consumo nada frito, todo lo hago a la plancha, realmente trato de cuidar la calidad de las grasas con las que cocino. Sin embargo, mi colesterol, sin embargo, mis triglicéridos principalmente están alterados. Y ahí es cuando empiezan a decir, bueno, es que yo no entiendo qué es lo que está sucediendo, porque anteriormente se le daba importancia única y exclusivamente al consumo de grasas relacionado a una dislipidemia, a una alteración en las grasas dentro de mi cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que también las dietas ricas en azúcares refinados, llámese refrescos, llámese panes, llámese cualquier cosa que tenga harinas o azúcares como tal, pues también pueden contribuir a que tú tengas una elevación de estas grasas en tu cuerpo. Van a decir, ¿cómo es posible, doctora, que consumiendo azúcar se me eleven las grasas? Pues recuerden que su cuerpo tiene la bonita costumbre de ser muy ahorrador. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro principal combustible, la principal fuente de energía para nuestro organismo
es la glucosa, o sea, el azúcar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros le damos azúcar o le damos glucosa en exceso, ¿a qué me refiero? Es más la ingesta de calorías, de azúcares, de las que yo utilizo durante mi día o de las que yo alcanzo a metabolizar. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Bueno, si yo tengo un exceso de energía, yo, cuerpo, lo voy a almacenar como una reserva energética. Pero aquí viene una transformación. ¿A qué me refiero con una transformación? Que el cuerpo, a partir de los azúcares, puede formar grasas. ¿Sí? Esa es la forma que él tiene para reservar energía. Tu cuerpo lo reserva en forma de grasita. Entonces, ¿qué sucede? Pues esas celulitas grasas, esos adipocitos, se van rellenando de grasitas, se van rellenando. ¿Y qué sucede? Pues que nosotros empezamos a aumentar de peso. El problema no nada más es que aumentemos de peso por la parte estética, no nada más es la grasita que se ve abajo de la piel, sino que también hay algo más importante y más peligroso, que es la grasa alrededor de nuestras vísceras, o sea, alrededor de nuestros intestinos, alrededor de nuestros órganos. También ahí se puede llegar a almacenar grasa y esa grasa almacenada en esas zonas aumentan nuestro riesgo todavía más de padecer este tipo de complicaciones a través o a raíz de no tener en cuenta cuáles son los mecanismos o las afectaciones o alteraciones asociadas al síndrome metabólico. El síndrome X, síndrome metabólico, está asociado a dislipidemias. Ya les hablé un poquito de esto, son el acúmulo de colesterol, de triglicéridos o la elevación de estos marcadores en tu cuerpo. Una experiencia de que ya empieces a tener hipertensión arterial, que ya empieces a tener unos marcadores dentro de tus parámetros de presión por encima de la normalidad. ¿Cuál sería la normalidad? 120/80. Esos deberíamos de tener todos las personas que nos pudiéramos llegar a considerar personas sanas. Si tú ya tienes por encima de 120/80, pues ya se considera una hipertensión y está asociada a un síndrome. Obesidad central, ese es el parámetro que les menciono. Yo creo que es una de las partes, de las pautas más importantes, porque es uno de los datos tempranos que pudiéramos nosotros llegar a identificar. Otra es la inflamación. Estos dos, obesidad central e inflamación, van muy de la mano. ¿Por qué? Porque al parecer, en la mayoría de los pacientes obesos, su obesidad, fíjense aquí en la imagen que vemos ahí, su obesidad se asocia con una inflamación del tejido adiposo. Son los mismos adipocitos, el mismo tejido que almacena la grasa, se inflama como resultado de una activación de nuestro sistema inmunológico de una forma crónica, de una forma constante. Nosotros no subimos de peso de un día para otro. Nosotros subimos de peso y lleva un proceso de meses, de años, dependiendo de qué tanto le estemos metiendo de combustible al cuerpo y qué tanto estemos utilizando ese combustible, ¿verdad? Qué tanto lo estemos quemando, por llamarlo de alguna forma, y que posteriormente puede conducir a la resistencia a la insulina. O sea, esto, la obesidad, nos puede llevar a una resistencia a la insulina. Doctora, ¿qué es eso de la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es la incapacidad de tus células de utilizar esa insulina para hacer sus funciones de ingresar la glucosa y utilizarla como fuente de energía. Entonces recuerden que la insulina es como una llave que abre todo un mecanismo dentro de la célula para que la célula finalmente introduzca moléculas de azúcar y las utilice como fuente de energía y nosotros podamos hacer nuestras actividades diarias y las células puedan llevar a cabo sus procesos que tienen que llevar, sea cual sea el proceso que tenga que llevar, ¿sale? Llámese como se llame la célula. Entonces, si nosotros empezamos a experimentar una resistencia a la insulina, o sea, las células comienzan a tener alteraciones y no pueden utilizar esa insulina,
¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar a experimentar una elevación del azúcar en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque no está la llave, no se puede meter el azúcar a la célula, por lo tanto las moléculas de azúcar ahí están rondando en tu sistema sanguíneo, en tu sistema circulatorio, sin ser utilizadas, y es cuando comenzamos a ver que empieza a subir, a subir, a subir, a subir esa glucosa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el parámetro normal de una glucosa? No tiene que pasar de 100. ¿De acuerdo? Si ya tenemos 110 aguas, ¿de acuerdo? Lo ideal es que estemos en 100. Entonces, la idea es mantenerlo así. Si nosotros empezamos a experimentar, como les mencionaba, una resistencia a la insulina, ¿qué sucede? Elevamos azúcares y en un grado inicial, fíjense qué curioso, qué adaptativo, qué facilidad tiene el cuerpo para hacer ciertos cambios. ¿Para qué? Para ayudarte. Tu cuerpo es el más noble aparato que vas a tener en tu vida, en toda tu vida. O sea, ese aparato es perfecto. Si comienza a haber una elevación de azúcar, tu mismo organismo va a sobreestimular la producción de insulina. Entonces empezamos a experimentar una elevación en la insulina, en la cantidad de insulina que produce tu páncreas, porque está tratando de meter ese azúcar a las células. Sin embargo, el problema no es que no tengas insulina, el problema es que las células no reciben a esa insulina y por ende no puede meter el azúcar al interior de la célula, como les mencionaba. Entonces, esto es algo complejo, un poquito difícil de entender a lo mejor, pero es parte de un proceso. O sea, que hay una inflamación, puede llevar a una activación crónica de nuestro sistema inmunológico. Después, esta inflamación crónica puede llevar a una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina nos puede dar paso a una intolerancia a la glucosa y por ende a manifestar en algún momento de nuestra vida diabetes. ¿Y qué sucede con esto? Pues ya nos hacemos esclavos de este aparatito y nos hacemos esclavo de ciertos medicamentos y ciertas estrategias terapéuticas para combatir la diabetes. Pero hay que recordar que todo nació de esto de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues atacar estas alteraciones. ¿Por qué? Porque si nosotros la atacamos en esto, antes de que evolucione a la parte de acá, esto aún es reversible. Esto se puede controlar. ¿Cómo puedo yo considerar que tengo un síndrome X teniendo 3 de estas? Cualquiera que tú quieras escoger de estas bolitas, de estas alteraciones, cuando tienes 3 o más, ya se considera que tienes un síndrome metabólico. Si tú únicamente tienes una, aún no se le consideraría síndrome metabólico. Sin embargo, el tener una sí aumenta la probabilidad de que desarrolles en un momento de tu vida, de un momento a otro, ya sea problemas cardiocirculatorios o cardiovasculares o diabetes. Entre más bolitas le vayas sumando, mayor probabilidad de desarrollar un síndrome X y mayor la probabilidad de que en muy poco tiempo desarrolles alguna de estas enfermedades. Muy poco tiempo, ¿cuánto tiempo me refiero? Aproximadamente en 3 años. Entonces yo creo que sí es importante, digo, si lo identificamos, tenemos 3 años para darle reversa, ¿sale? En lugar de dejarlo evolucionar y adaptarlo o identificarlo ya que estemos de este lado de la moneda. La mayoría de las personas no tenemos la capacidad o el conocimiento o la información necesaria y lamentablemente la mayoría de nuestros pacientes los identificamos ya que están de este lado, ya que tienen alguna complicación, cuando nosotros pudimos haber hecho algo desde que estábamos en esta área. Entonces, el síndrome X es un síndrome que es muy predictivo para este tipo de patologías. Sin embargo, hasta cierto punto y a riesgo de sonar un poquito romántica, es pues noble,
Es noble en el sentido de que es reversible. O sea, tu cuerpo ahí te está dando señales y te está diciendo, ojo, alerta, ponte atención. Estas cosas yo en este momento las estoy pudiendo controlar, las puedo compensar, pero va a llegar un momento en la vida en las que se van a seguir sumando factores y yo ya no voy a poder hacer uso de mis mecanismos de compensación y esto se va a salir de control. Entonces es importantísimo que asociemos y que identifiquemos qué áreas son las que hay que trabajar. Entonces, si tú ya identificas 3 de estas en tu vida, es hora de que iniciemos a hacer cambios conscientes en todos los aspectos de nuestra vida. ¿De acuerdo, chicos? Si tienen por aquí alguna duda, recuerden que pueden estar interactuando y vamos a estar tratando de resolver sus dudas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguno de ustedes o alguien que ustedes conozcan que tengan obesidad central? ¿A qué nos referimos con obesidad central? La pancita. Que dicen, ay, es que fíjate que esta persona está como flaquito, pero tiene pancita chelera, que le dicen, ¿no? O sea, nada más el abdomen se le abulta. Le llamamos obesidad central o obesidad en manzana, porque es así como que te ves todo redondito. Y esa es la obesidad más peligrosa. Recuerden que ese perímetro de cintura en mujeres tienen que estar por debajo de 80 centímetros y en los hombres por debajo de los 90. ¿De acuerdo? Entonces necesito que también tomen en cuenta esto. Es uno de los datos más medibles. Ese es un dato que nosotros podemos identificar ahora sí que a simple vista. Si ustedes ya empiezan a sentir que el pantaloncito ya nos queda un poquito más apretadito, ojo, no dejen pasar y otra vez, no es en una situación estética, vamos a dejar de lado la facha y vamos a concentrarnos en lo interno, vamos a concentrarnos en lo que esto puede llegar a representar para tu cuerpo, ¿de acuerdo? La inflamación, puedes identificarla o no. Dijimos que está asociada a la inflamación, a la obesidad. A veces hay otros parámetros discretos también de inflamación que nos pueden dar una pequeña orientación y también es la famosa colitis. Muchas veces también esa gasita perivisceral dificulta un poquito el movimiento de tu intestino y esto entorpece, perdón, el tránsito y puede llegar a generar una inflamación por ahí por falta de movimiento de materia fecal. Esta materia fecal comienza a tener procesos fermentativos, entonces empezamos a generar ciertas inflamaciones, entonces si padeces así como de colitis, de distensión, esas pequeñas inflamaciones que pueden llegar, que se asocian muchas veces al estrés, a una colitis nerviosa, bueno, también nos puede estar dando un indicio de que por ahí hay algo más que nada más la colitis nerviosa o una inflamación por estrés, sino que puede llegar a convertirse en algo crónico. Y recuerden que la cronicidad de esto es lo que da paso a esto y viceversa. ¿De acuerdo? Aterosclerosis, ya, si tú ya fuiste con el médico, ya te identificaron que tienes arterias por ahí tapadas, pues ¿qué crees? Ya tienes más riesgo. ¿Por qué? Porque si ya tienes esto, por lo general, la hipertensión va asociada. ¿Sí? Si tú ya tienes esto, pues quiere decir que la dislipidemia también ahí estaba presente desde antes de que tú tuvieras aterosclerosis. Entonces, fíjate cómo es muy fácil cumplir con las 3 bolitas y decir, híjole, tengo síndrome metabólico. Hiperglucemia a lo mejor es un poquito más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque no da tantos datos tempranos. A veces, si pudiéramos llegar a experimentar, y la resistencia a la insulina, si pudiéramos llegar a experimentar, si somos personas como muy conscientes de nuestro cuerpo, hay personas que son muy sensibles aparte, si pudieran llegar a experimentar los datos de una diabetes franca, como es que un mayor apetito, mucha sed, micciones más frecuentes, que vas a orinar cada ratito, eso nos pudiera dar indicios, pero pues eso ya nos habla de que ya estás más del lado de la diabetes que de una hiperglucemia, pues aguda, ¿no? En sus inicios. ¿Cuáles son las complicaciones principales? Vean cómo el síndrome metabólico está asociado entonces al sobrepeso y a la baja de actividad física. Si tú aumentas la actividad física, obviamente esto va a estar reducido. Entonces tú puedes darle, ahora sí que cortar de tajo estas bolitas y no dejar que se unan
a formar un síndrome metabólico. ¿Cuáles son las alteraciones que están vinculadas? Es el sobrepeso y la baja actividad física y la resistencia a la insulina, la falta de respuesta de las células hacia la glucosa, por lo tanto la glucosa se eleva y la insulina también se llega a elevar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores de riesgo para desarrollar este tipo de alteraciones. Vamos a ver si por aquí puse, no. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? La edad. Entre mayor sea nuestro parámetro de edad o nuestra edad cronológica, mayor va a ser el riesgo de padecer uno o varios de estas afecciones. ¿Sí? El origen étnico, ya se los dije desde un principio, los mexicanos o los hispanos tenemos un mayor riesgo de padecer este síndrome metabólico y otras enfermedades también asociadas al síndrome metabólico. La obesidad aumenta todavía más el riesgo de padecer síndrome metabólico, principalmente les mencionaba si esa obesidad se maneja a nivel central o en abdomen. Si tú tienes antecedentes familiares de diabetes, pues ya tienes mayor probabilidad de desarrollar una complicación o un síndrome metabólico. O si tú eres mujer y durante tu periodo de gestación tuviste diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Eso también te predispone a una mayor probabilidad de en algún momento de tu vida, si no haces los cambios de hábitos, si no haces cambios en tu nutrición, a desarrollar el síndrome metabólico y por ende alguna de estas complicaciones. Y otras enfermedades también, si tú ya te padeces alguna enfermedad inflamatoria o ya te conozco con algún diagnóstico, pues esto va aumentándole el riesgo que tú padezcas el síndrome metabólico. Otro, si tú padeces o tienes por ahí ya antecedentes de hígado graso. El hígado graso está muy asociado y va muy de la mano con dislipidemias, con aterosclerosis, con resistencia a la insulina, con procesos inflamatorios, con obesidad central. O sea, como que es el acúmulo de todo esto, también se concentra ahí a nivel hepático. También el hígado graso es un factor de riesgo extra que le suma probabilidades de que tú manejes o que tú desarrolles un síndrome metabólico y eventualmente alguna de estas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones como tal? Aquí tenemos algunos ejemplos, les hablé mucho de esta parte, de la parte de la diabetes, porque yo creo que es una de las más conocidas, pero no es la única. Las complicaciones pueden ser alteraciones o infartos al corazón. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis disminuye el flujo de sangre e imposibilita que pase adecuadamente las células cargadas con oxígeno, las células hemáticas cargadas con oxígeno y los nutrientes que necesitan los tejidos para poder funcionar, principalmente a nivel de corazón. Y no nada más en corazón, también puede haber un infarto a nivel cerebral. Entonces, estas son las principales complicaciones de este síndrome metabólico y, por supuesto, la diabetes, que ya estamos viendo aquí. La colección de pastillitas, de ampulitas, de la insulina, que llegan a algunos a necesitar incluso ya cuando estamos hablando de descompensaciones o de un mal control de su diabetes. Entonces, si no controlas los factores de riesgo, va a haber una mayor probabilidad de desarrollar una resistencia a la insulina, una elevación del azúcar y por ende una diabetes. Si tú no controlas los factores de riesgo asociados a una elevación del colesterol, a que empieces a experimentar presión arterial alta, va a aumentar la probabilidad de desarrollar el acúmulo de plaquetas o de estructuras que van a detener el paso de la sangre a través de las arterias. Esto va a estrechar y endurecer tus arterias y por lo tanto se puede llegar a ver un infarto en tu cerebrito que se le llama un EBC, un accidente vascular cerebral, o a nivel de corazón o un infarto al miocardio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo
de estar aquí y todo el mundo seguir bien feliz, entrando a los chicharrones, a la coquita, a los panecitos y todo esto, y más porque ya vienen las fechas peligrosas, porque si bien ahorita ya estamos esperando el panecito de muerto, al rato viene toda la parte decembrina, todas las fiestas decembrinas y nos despachamos con la cuchara grande. Entonces yo creo que ahorita estamos muy a tiempo de hacer conciencia, de sí disfrutar de la comida, pero de no excedernos. Siempre que tenemos que tener un equilibrio y ser conscientes de qué necesitamos o qué no necesitamos para evitar esas complicaciones. ¿De acuerdo? Su cuerpo es muy sabio, como les dije, nos da mucha chance, nos da muchas advertencias, pero nosotros somos como muy duros de cabeza y como que le echamos muchas ganas a enfermarnos y él tratando de compensar, compensar, compensar hasta que finalmente, si no le hicimos caso después de 3 años de estarnos dando señales de alerta, dice, ¿sabes qué? Contigo no puedo, ahí te va. La querías, la tienes, la enfermedad, ¿no? Que no es tan así, pero sí pareciera. ¿Cuál sería la prevención para esto? Pues lógicamente estar de este lado y no de este lado, ¿verdad? ¿De qué lado les gustaría estar ustedes? ¿Del lado derecho de su monitor o del lado izquierdo de su monitor? Yo prefiero estar acá que estar acá. ¿Por qué? Pues todas estas grasas saturadas, imagínate, sí, muy rico, muy apetitoso y lo que quieran, pero es una bombita para nuestro sistema cardiovascular. Y si le aumentamos aparte los factores que yo les digo sobre el tabaquismo, fíjense aquí está la imagen feita de que estamos, conforme nos vayamos consumiendo, nos estamos acercando a un evento como no tan provechoso para nuestra vida. Entonces, prevención, cambia tus hábitos. Cambia tus hábitos. Es cuestión de ser conciencia, de verdad. Hay muchas personas que nos encasillamos en el no, no puedo, es que los antojos. Tu cuerpo se acostumbra a hacerle caso a lo que tú le dices. Si tú le dices que quieres algo, se va a adaptar a ese algo, pero si tú eres incongruente, si tú dices, híjole, es que quiero comer saludable, pero no puedo porque me gusta mucho lo grasosito, o sea, es que quiero comer saludable, pero no puedo porque me encantan los panecitos, entonces tu cuerpo o tu mente más bien entra como en conflicto porque eres incongruente y dices, bueno, ¿lo quieres o no lo quieres? No lo sufras. Yo no, lo que no quiero, tu cerebro está diseñado para retirarte o para que huyas del peligro. Si ante una decisión detecta tu cerebro que estás en incertidumbre y en incongruencia, él te va a tratar de sacar de ahí y va a decir, oye, pues si tú estás sufriendo el hecho de comer saludable, o sea, eso me dices que lo quieres, pero realmente lo sufres, no lo hagas. O sea, yo cerebro te estoy a ti ayudando a salir de esta parte y a que te enfoques en lo que a ti te da placer. Tú siempre me dijiste que comer azúcares te daba placer. A mí siempre me dijiste que fumar un cigarro te tranquilizaba. Entonces, ¿qué crees que te va a hacer? Te va a regresar a tus viejos hábitos. Tienes que aprender en un inicio a engañar a tu cerebro. ¿Cómo? Haciéndole referencias que a lo mejor al principio te suena, ay, me estoy mintiendo a mí mismo, tu cerebro no sabe que le estás mintiendo, tu cerebro lo único que sabe es que está siendo congruente. Si tú le dices, quiero comer saludable porque quiero un estilo de vida, una calidad de vida mejor que la que tuvieron mis papás, que la que tuvieron mis familiares cercanos, o que la que han tenido muchos mexicanos en este inter de nuestra vida, en este área donde ya estamos identificando cuáles son los factores de riesgo, pues ¿por qué no ponerme las pilas? Entonces estoy pidiéndole a mi cuerpo un bien mejor. O sea, no le estoy diciendo, uy, me encantan las verduras, pero le estás diciendo, ok, quiero comer esto porque me voy a sentir muy bien de estar saludable, es porque me voy a sentir muy bien de tener ese 70% de hábitos controlados, porque me voy a sentir muy bien de estar logrando objetivos. Entonces tu cerebro te dice, ah, perfecto, tú quieres satisfacción por esto, perfecto, yo te ayudo a enfocarme y a cambiarte tus hábitos. Si tú haces esto de una forma constante, te aseguro que va a ser muchísimo más fácil que le digas no a todo esto. Otra vez, no son recetas de cocina, no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero se trata de iniciar a hacer algún cambio, pero algo tenemos que iniciar. El ejercicio, lo mismo.
Si tú dices, ay, es que me choca el ejercicio, ay, es que qué flojera, ay, es que no tengo tiempo, y empiezas con un montón de excusas, tu cerebro va a decir, ah, perfecto, no queremos hacer ejercicio, entonces vámonos a sentar al sillón, vamos a ver Netflix, o sea, vamos a hacer todo menos lo que tú me estás diciendo que quieres, pero que no disfrutas. Entonces, otra vez es empezar a decirle a tu cerebro, deseo esto, quiero esto, disfruto esto. ¿Por qué? Porque me gusta o me gustaría sentirme mejor o verme mejor. Lo que tú le quieras decir, lo que sea un aliciente para ti, dítelo. Repítetelo cada que tú estés queriendo sucumbir o que quieras regresar a tus viejos hábitos. Así tú puedes empezar a modificar hábitos y va a ser muchísimo más fácil tu proceso y tu cuerpo del mañana estoy hablando 3, 5, 10 años después de hoy, te lo va a agradecer y te lo va a recompensar con creces. ¿Por qué? Porque vas a tener una mejor calidad de vida. Para esto, si tú a pesar de todo esto dices, ¿sabes qué? Es que sí me cuesta mucho trabajo, ¿qué otra forma puedo hacer? ¿O cómo le puedo ayudar en lo que yo me adapto y estoy en ese sub y baja de que me pongo de este lado 2 días y me regreso uno acá? O ya estoy 5 días de este lado, pero todavía me cuesta el dominguito, ese no perdono el asado, ese no perdono el pastelito, o es que me pequé voy a pecar este mes porque son los cumpleaños. Ok, ahí te va. Tenemos apoyos que podemos utilizar de forma de suplementación. Si ya tomamos en cuenta que los procesos inflamatorios son responsables en gran medida de la obesidad, son responsables en gran medida de unas alteraciones a nivel circulatorio, de la utilización de tu azúcar, de tus grasas, pues bueno, podemos ayudarle al cuerpo con elementos que nos aporten fibra dietética, que nos aporten elementos que se involucran dentro de tu parte metabólica, dentro de tu parte de la nutrigenómica o de la nutrigenética, o sea, elementos que ya están comprobados que tienen un beneficio a nivel celular y que pueden ayudar en gran medida a mejorar la disfunción tisular o la disfunción en tus tejidos a la resistencia a la insulina a través de los mecanismos que involucran el estrés oxidativo o sustancias que inflaman. O sea, controlamos inflamación y por ende empezamos a ayudar a que tu cuerpo no tenga que estar generando alteraciones y haciendo resistencia a la insulina. Y también nos pueden ayudar a mejorar el perfil lipídico porque estamos controlando procesos inflamatorios. Les dije, obesidad igual inflamación crónica. Disminuimos inflamación, pues, ¿qué creen? Si nosotros podemos llegar a controlar la inflamación, curiosamente, la pérdida de peso se asocia con una reducción de la inflamación de los macrófagos, de estas células que se comen pedacera, del tejido graso. Y por ende va a haber una mejora en el perfil inflamatorio de nuestros genes. Entonces, todo esto nos puede ayudar, uno, a mejorar que no estemos tan inflamados, entonces también eso se va a ver abdomencito ya más desinflamadito, ya más planito, no te está quitando la grasa todavía de la lonjita, pero te está ayudando a bajar la inflamación y a mejorar la utilización de las grasas y de los azúcares, simplemente mediante la bajada de la inflamación. Otro elemento que está también comprobado a nivel molecular, cuál es su utilización, es que ayuda a que se descomponga la grasa durante el metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que tengas una mejor oxidación de esas grasas. Mejora también la disfunción tisular ante la resistencia a la insulina, o sea, hace que tu cuerpo no tenga que estarse resistiendo a esta hormona. Aumenta los niveles de HDL. Este es el colesterol bueno, chicos y chicas. Este colesterol entre más alto, mejor. Este HDL es el colesterol bueno, el famoso colesterol bueno que protege a nuestro corazón, que protege nuestra salud cardiovascular. Entonces, este elemento nos ayuda a aumentar de una forma muy discreta, no es que de un día para otro te lo va a subir a más de 60, pero de una forma muy discreta te va a ayudar a subir tu colesterol bueno y por ende a controlar un poquito más el colesterol malo. El inositol es muy necesario para el buen estado de las células nerviosas, entonces si habemos personas que andamos por ahí ansiositas y decimos y le echamos la culpa que yo no cambio esto
porque la ansiedad me hace pedir esto, pues ¿qué creen? Por ahí podemos ayudar de esta forma, de una forma muy sutil, de una forma muy orgánica, a que nuestra creación de neurotransmisores sea de una forma más eficiente y a controlar o estabilizar a nuestras células nerviosas. Otra vez, de una forma muy sutil, no es magia, pero es una ayuda. Aquí se trata de ayudar, de hacer algo que impulse a tu cuerpo a funcionar de una mejor manera. Otro aliado en la prevención del síndrome metabólico serían los antioxidantes, antiinflamatorios, otra vez inhibidores de la interleucina 6, que esa es la encargada de generar toda esta respuesta inflamatoria con el tejido graso. Con el fibrinógeno que nos provoca esos trombos o esas arterias tapadas, apoya el tratamiento de las dislipidemias, o sea, de esas alteraciones en las grasas y de la diabetes al hacer más eficiente su control y poder ayudarnos a la prevención de sus complicaciones. Ojo, todo esto a la par de hacer cambios en nuestro estilo de vida, todo esto a la par de seguir nuestros controles día a día, pero es una ayuda. O sea, si yo ya estoy metido hasta las chanclas en el síndrome metabólico y me está costando mucho trabajo controlar ciertas cosas, este puede ser un aliado que te da ese empujoncito extra y que te ayude a lograr tus objetivos de una forma más fácil, más simple, más sencilla o más rápida incluso. Aliados en otro lado, en la prevención del síndrome X, la semilla de uva pudiera ser. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de polifenoles, que son antioxidantes súper potentes, estos ya están súper estudiados, tienen beneficios muy fuertes que tras su consumo nos puede ayudar a la inhibición de la oxidación, de la peroxidación de grasas, o sea, de hacer esas grasas como malas y, y captar los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues todas estas sustancias propias de la misma respiración celular, pero que pueden llegar a dañar a las mismas células o provocar más inflamación. Es como una respuesta que tiene tu cuerpo de una forma normal, pero que en exceso no es saludable. Además que tiene otros compuestos que también nos ayudan con procesos inflamatorios y demás. Todos estos elementos están contenidos en un sobrecito que tú fácilmente puedes abrir, diluir en agua, te lo tomas 15 minutitos antes de tu alimento más pesado todos los días y todos estos beneficios vas a empezar a tener. ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos. Si tú reduces inflamación, mejoras tránsito intestinal, ayudas a que tu cuerpo tenga una mejor utilización de las grasas, aumentas colesterol bueno, todo esto, todos estos factores me van a ayudar a controlar esto. Por ende, no nos vamos a pasar de este lado. Entonces, nuestro objetivo sería controlar síndrome metabólico o alteraciones asociadas al síndrome metabólico para prevenir complicaciones y para prevenir que la salud de los mexicanos siga en esta tendencia que ya vimos acá. O sea, que realmente hagamos el cambio y que no sigamos más en este parámetro de ser, pues, que lamentablemente sean nuestros enemigos número uno a nivel México y que sea lo que más se esté llevando entre las patitas a los mexicanos y que es una muerte silenciosa porque lamentablemente, como les mencioné, la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a identificar todo esto y ya cuando vemos los servicios de salud saturados es porque ya están todos acá. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque como esto no me genera mayor complicación, o sea, no es algo con lo que no pueda vivir, o sea, realmente ni se siente muchas veces. Hay muchas personas que tienen síndrome metabólico, o sea, ya cumplen con más de 3 de estas rueditas y ni cuenta se han dado. No lo tenemos consciente. Entonces es importante que lo hagamos consciente, que hagamos algo y por si sí, por si no, por si Chuchita la bolsearon, por si yo ya tengo antecedentes en mi familia, pues empezar a prevenir, empezar a darle ese empujoncito a nuestro cuerpo y comenzar a hacer cambios de una forma consciente en nuestra vida. Si aunado a esto aumentamos nuestro sistema RCM, estamos completando un círculo de bienestar. ¿Por qué? Nuestro Steam Release nos ayuda a liberar o nos apoya en la liberación de células madre adultas de nuestro cuerpo, por lo tanto vamos a tener células saludables que estén funcionando de una mejor manera a mayor disposición en nuestro organismo. 2, Stem Flow
nos va a ayudar con esa parte circulatoria también. O sea, si queremos o si sabemos que síndrome metabólico, una de sus principales complicaciones es la rigidez de tus arterias, el estrechamiento de tus arterias, el acúmulo de placas o de plaquetas y fibrina y en las arterias que van cerrando la luz y que no permiten el paso de sangre y oxígeno y nutrientes, pues Flo nos puede ayudar muchísimo en ese sentido. Y Migra Stem, que nos ayuda mucho con la parte inflamatoria. Acuérdate que este nos ayuda a trabajar con sistema inmunológico. Entonces, la triada del bienestar total, junto con Stembolics como el, la prevención principal en síndrome metabólico, todo esto nos puede ayudar a contribuir a mantener una longevidad pues con plenitud, una longevidad con menos achaquitos. Entre más temprano hagamos uso de todos estos recursos, yo creo que mucho mejor nos va y nuestro yo del mañana nos lo va a agradecer como no tienen idea porque vamos a ser unos viejitos muy fortalecidos y que vamos a tener toda la energía para disfrutar de nuestros seres queridos durante mucho tiempo.